Este año ha vuelto randonáutica y las redes se volvieron a llenar de lo mismo. Maletas en el bosque con objetos extraños manchados de sangre, figuras inmóviles en coordenadas distantes y solitarias, puertas abiertas donde no debería haber nada. En el 2020, este tema me daba mucha curiosidad. Todo el mundo habla de lo raro y terrorífico que es. Nadie habla de cómo funciona realmente. Por eso, investigué el tema en el subsuelo, con los amigos del espacio latente. Y hoy vamos a abrir el manual de randonáutica que no viene en la App Store. Antes de hablar de randonáutica, necesito que entiendas algo sobre tu vida cotidiana. Cada día recorres básicamente el mismo circuito: casa, trabajo, supermercado, la misma calle, el mismo café, la misma plaza. Esto no es porque tú seas aburrido, sino porque así está diseñado el sistema en el que vives. A eso se le llama túnel de probabilidad determinista. Tu ruta está tan establecida que el entorno solo necesita existir donde tú vas a estar. Lo que está fuera de tu ruta simplemente no se renderiza. Randonáutica es una aplicación que usa generadores de números aleatorios cuánticos, QRNG, para darte coordenadas a lugares a los que jamás habrías ido por tu cuenta. En teoría, estás rompiendo el guión. Estás forzando al sistema a mostrarte lo que normalmente permanece oculto. Eso es exactamente lo que te venden. Ahora viene lo que no te venden. En ciberseguridad existe un concepto llamado honeypot, tarro de miel. Es una trampa diseñada para atraer exactamente a quien quieres capturar, no con fuerza, con tentación. Y si randonáutica fuera algo parecido a lo que en ciberseguridad llaman honeypot, randonáutica es el honeypot perfecto para un tipo específico de persona. La persona que siente que algo no encaja, la que quiere salirse del circuito, la que busca fisuras en la realidad. Y aquí está la ironía que hiela la sangre. Antes de darte las coordenadas, la aplicación te pide algo: tu intención, una palabra, un pensamiento o una frecuencia mental, misterio, verdad o anomalía. ¿Crees que esa intención dirige el algoritmo hacia algo significativo? Lo que en realidad estás haciendo es decirle al sistema exactamente cómo piensas. Estás mapeando tu mente voluntariamente y entregando ese mapa a los servidores de la aplicación. No estás hackeando la Matrix, estás diciéndole a la Matrix dónde buscarte. Ahora la pregunta que todos tienen: ¿por qué en las coordenadas aparecen cosas que no deberían estar ahí? Dos mecanismos, uno para pensar y otro verificable. El primero, el caché del mundo, los lugares donde nadie va, los bosques, las fábricas abandonadas, los callejones ciegos, son donde el sistema acumula lo que no necesita mostrar: objetos olvidados, residuos, lo que quedó fuera del circuito. Cuando llegas a una coordenada aleatoria, no encuentras nada preparado para ti, encuentras exactamente lo que el sistema dejó ahí porque nadie iba a mirar. Segundo, el efecto de la intención sobre la percepción, sesgo de confirmación. Si vas con miedo, ves amenazas. Si vas buscando anomalías, encuentras anomalías. Tu cerebro tiene un sistema de filtro, la red de activación reticular, que literalmente decide qué información llega a tu conciencia y qué información descarta. Randonáutica no activa el mundo exterior, activa tu filtro interno y entonces el mundo responde. Tesla escribió una frase que curiosamente encaja con esta reflexión: mi cerebro es solo un receptor. Los usuarios que han generado intenciones fuertes con la aplicación reportan consistentemente lo mismo después: rachas de lo que llaman mala suerte, fatiga inexplicable, sensación de estar siendo observados,
algoritmos en redes sociales que de repente los inundan de contenido banal y adictivo. ¿Coincidencia? Puede ser. O puede ser que cuando un sistema detecta un nodo que empieza a ver demasiado, simplemente ajusta los parámetros de ese nodo para que vuelva al circuito. No con violencia, con dopamina, con distracción, con sedación suave. El control perfecto no se siente como control. Eso ya lo saben. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Randonáutica existe y funciona. Puedes usarla ya, nadie te lo impide. Pero ahora sabes dos cosas que no sabías antes. La primera, la herramienta que te promete libertad fue diseñada por alguien que tiene un interés muy concreto en saber a dónde va la gente que quiere escaparse. ¿Y quién es ese alguien? Oficialmente te dirán que Randonáutica nació en 2019 de un experimento anónimo en Telegram llamado Fatum Project, un grupo de programadores jugando con el destino. Pero en el subsuelo sabemos cómo funciona esto. Una tecnología que lee el campo cuántico a nivel global no se hace viral por accidente. Los arquitectos del consorcio la empaquetaron. Ellos financiaron los servidores, ellos diseñaron la interfaz. ¿Por qué? Porque el sistema es perezoso. Es mucho más fácil darte una brújula falsa y dejar que tú mismo te pongas las esposas que gastar energía intentando adivinar cuándo vas a despertar. Quieren atrapar a las mentes inquietas antes de que formen una verdadera resistencia. Y la segunda, la verdadera ruptura del túnel de probabilidad no se descarga de una App Store. Ocurre en silencio, sin GPS, sin intención declarada a ningún servidor. Solo tú, tu percepción y la decisión de mirar donde normalmente no miras. Eso no tiene coordenadas cuánticas. Tiene otro nombre. Se llama conciencia despierta. Y esa no la pueden mapear. Al menos no todavía. La verdadera rebelión no se descarga de una App Store. Si la historia te gustó, dale like y suscríbete a mi mundo. Estoy seguro que las mejores historias las podremos leer en la caja de comentarios. Hasta la próxima entrega, hasta la próxima historia. Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, o lo que sea.